Se consideraban hijos del sol. El sol era su padre y su dios, símbolo de su poderío y de su reino. Pero su sol se eclipsó. Su dios resultó demasiado débil, su poderío demasiado endeble, y sus fabulosas riquezas atizaron la codicia de los conquistadores españoles. Los incas eran solo uno de los tantos pueblos que habitaban el altiplano andino. Otros clanes habían alcanzado un mayor desarrollo político y cultural, pero solo los incas lograron crear en la América precolombina un gran imperio que se extendía desde el norte del actual Ecuador hasta los confines de Chile en el sur. Construidos con grandes sillares de piedra, sus edificios eran tan descomunales como enigmáticos. Dominando el Cusco, la capital del imperio, se halla Sacsayhuamán. 20.000 trabajadores necesitaron 30 años para construir este colosal conjunto arquitectónico. Hasta hoy se desconoce su uso y finalidad. Unos creen que era una fortaleza, otros afirman que era un templo. La ciudad del Cusco fue construida a 3.400 metros de altura en un altiplano de los Andes peruanos. Era el centro del poder y el ombligo del imperio inca. Se calcula que la metrópoli inca fue fundada a fines del siglo XII. En el Cusco empezaba todo y confluían todos los caminos. El Cusco era el símbolo del imperio inca. Como el imperio inca, dividido en 4 provincias de acuerdo a los 4 puntos cardinales, el Cusco estaba dividido en 4 barrios. A la llegada de los conquistadores españoles en 1533, la ciudad tenía unos 200.000 habitantes. Angostas y escarpadas callejuelas bajaban hasta el centro de la ciudad. Aquí celebraban numerosas fiestas y se veneraba a los dioses. Aquí se alzaban los palacios de los soberanos incas. La plaza se llamaba Huacaipata, escalinata de la oración. Los españoles la rebautizaron significativamente con el nombre de Plaza de Armas. La arquitectura cristiana desplazó a la incaica. Ya no quedan huellas de los antiguos palacios, a pesar de que debían abundar, ya que cada soberano inca levantaba aquí su propia residencia. La catedral ocupa el lugar de uno de aquellos palacios. Donde gobernaban ante los reyes incas, se manifiesta ahora el nuevo poder. Como en otros lugares, aquí también la iglesia hizo algunas concesiones de poca monta para atraerse la simpatía de los conversos voluntarios y forzados. Por ejemplo, en su versión de la Última Cena, el pintor cristiano hace servir platos incas, asado de cobaya y frutos de la región. La Virgen María, o Virgen de la Merced, aparece representada por una mujer de evidentes rasgos indios. Al Cristo Moreno, en uno de los altares laterales de la catedral, se le venera como al patrono de la ciudad. Los creyentes le atribuyen haber salvado al Cusco de la ruina total. Cuando en el siglo XVII un terremoto devastó buena parte de la ciudad, los habitantes del Cusco sacaron al Cristo Moreno de su altar y lo pararon frente a la catedral durante 3 días. Aún hoy se sigue celebrando con una procesión anual el milagro de que desde entonces no volvieron a producirse terremotos ni devastaciones.
Pero la religiosidad india ha sobrevivido junto al catolicismo oficial. Año tras año, los representantes de las aldeas y ciudades vecinas vienen al Cusco para participar en la fiesta de la Pachamama, la Madre Tierra, a quien los indios quechuas siguen venerando como la diosa de la fertilidad. La fiesta de la Madre Tierra les hace revivir antiguas leyendas indígenas. Muchos recuerdan entonces a Manco Cápac, el patriarca de todos los incas, el legendario fundador del Cusco, engendrado por Huiracocha, el dios creador. En su afán de abarcarlo todo, la Iglesia trató de asimilar cuanto fuera posible de los cultos indígenas, o bien de incorporárselo por la vía de la reinterpretación. Allí donde estaba el Templo del Sol, arrasado por ellos, los cristianos levantaron el monasterio de Santo Domingo con el manifiesto propósito de que se adorara al nuevo Dios verdadero en el mismo lugar donde los incas rendían culto a su deidad solar. Y para que nada recordase las tradiciones paganas locales, se cubrió con frescos cristianos los restos de los antiguos muros que aún se mantenían en pie. En 1950, un terremoto destruyó parcialmente el convento, sacando de nuevo a la luz la vieja muralla semicircular del Templo del Sol. Antiguamente estos muros estaban revestidos de oro, pero de aquella riqueza ha quedado muy poca cosa. La muralla astronómica del Templo del Sol permitía a los incas determinar con exactitud las fases lunares, la posición de las estrellas y los solsticios. Sobre los cimientos de las obras arquitectónicas incas demolidas por ellos, los españoles levantaron sus propios edificios. Hoy no se conserva en el Cusco ni un solo edificio, palacio o templo inca. Solo sus muros han resistido el paso del tiempo. Los sillares fueron tallados y montados con tanta precisión, tan pegados unos a otros, que a pesar de no haberse empleado argamasa, no cabe entre ellos ni siquiera la punta de un cuchillo. En el Cusco abundan los testimonios de la herencia inca. En muchos lugares de la ciudad, los restos del período incaico se funden con la cultura de los conquistadores. En 1533, el último soberano inca fue ejecutado en Cajamarca. En el Palacio del Almirantazgo del Cusco, hoy convertido en un museo arqueológico, hay un cuadro que recuerda aquella ejecución. Atahualpa debía morir de la peor manera que puede imaginarse un inca, quemado como un hereje. Pero se libró de esta humillación suprema vendiéndose y pagando una fortuna. No obstante, fue ejecutado. En realidad, no murió decapitado como en el cuadro, sino estrangulado con un garrote ante los ojos del vencedor Francisco Pizarro. Los españoles se llevaban el oro por toneladas a Europa. Aún así, siempre quedaba lo suficiente para decorar suntuosamente las iglesias y conventos de los países conquistados. La iglesia La Compañía de Jesús en la Plaza de Armas se levanta igualmente sobre antiguos muros incas.
En su construcción se mezclan dos estilos arquitectónicos europeos, el Renacimiento y el Barroco. También esta iglesia de los jesuitas debe su brillo y fastuosidad a la riqueza que los altivos vencedores arrebataron a los infortunados incas. La figura de Cristo en el altar lateral lleva incluso un auténtico manto de púrpura. He aquí otra forma de conquista aparentemente más humana. Un noble español se casa con la hija del último rey inca. Pero ni siquiera este matrimonio mixto salvó a los incas, pues junto con la Biblia, los cristianos llevaban siempre en sus manos la otra cara de la moneda, la muerte. En el cuadro aparece todavía representado como un invitado a la boda, pero Túpac Amaru, último heredero al trono inca y sobrino de Atahualpa, sería decapitado en la Plaza de Armas en el año 1572. El dominio español duró 300 años. Aparte de un país saqueado, los españoles dejaron tras sí una herencia de miseria y arbitrariedad jurídica. Los incas habían sido despojados de todo, de la tierra, del oro y de la vida, al extremo de que sus actuales descendientes aún sufren las consecuencias de aquella despiadada opresión colonial.